La posibilidad de una propuesta que hagan ustedes. Sí. Pero yo pienso, podríamos reforzarlo políticamente. Creo que hubo una reunión ayer en el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Bueno, vamos a iniciar con esta segunda parte. Que me estoy llevando con la directora. Me toca a mí, Entonces, servidor ella, Alberto a López, lo mejor, presentar. hablar con Voy a la gobernadora. presentar primeramente una introducción al cálculo de presiones por viento y después la definición de los coeficientes de La presión. candidata ahora gobernadora de Morelos Y también. precisamente también quería hacer ese comentario que también se dice en la norma, pero capacidad que tiene no el está así Estado como un puntito. de generar. Pero para aplicar esta información norma técnica semanal, complementaria de diseño por pero hay que viento, aplicarlo. Claro. también O se puede actualizarlo. aplicar para las estructuras, la geometría que viene, ¿sí? Si es una estructura que no cae dentro de las que se especifican, pues hay que hacer estudios adicionales, como podrían ser pruebas en túnel de viento, pruebas experimentales, o podrían ser modelos mediante la mecánica de fluidos computacional. Bueno, hago esta pequeña introducción y pues la pregunta básica que nos podemos hacer es ¿qué es el viento? Pues el viento, visto de manera muy general, es el movimiento de las masas de aire, y este movimiento por lo general circula de las presiones altas hacia presiones bajas atmosféricas. Hay varios parámetros que influyen en ese flujo de viento, ya sea de manera global en la Tierra como localmente. Principalmente es la temperatura a nivel de la superficie del terreno, cómo varía con la altura, va disminuyendo la temperatura, y eso hace que también se genere esa variación de temperatura, también hace que ese movimiento se presente. Otro es pues el calor que viene del sol, que inciden los rayos solares sobre la superficie terrestre, entonces también hace que se caliente la Tierra, la superficie de la Tierra, y eso hace que se presente esa variación. Y también la variación de presiones atmosféricas. Entonces todos esos parámetros están relacionados, y eso hace que el movimiento de las masas de aire que conocemos como viento empiece a actuar. Pero aquí lo importante es, como presento en estas fotografías, para atrás es... Ya me ando haciendo aquí veloz. Pero bueno, ya. Sí. En estas fotografías, pues el impacto del viento no nada más es sobre, digamos, las estructuras naturales, ¿no? Como pueden ser grandes árboles. Este es el caso de un árbol que
se tiró por el efecto del viento en Veracruz, ¿no? Generalmente todos conocemos que en el estado de Veracruz en ciertas épocas existen los nortes. Y los nortes pues no son tan fuertes como un huracán, pero sí tienen sus efectos tanto en arbustos, en la naturaleza, como en las estructuras. Bueno, aquí lo que nos va a nosotros interesar es qué efecto va a tomar el viento sobre las estructuras. Y como vemos en esta grafiquita, esto representa el flujo del viento que va a actuar sobre las diferentes superficies de la estructura. Vamos a ir viendo que pues han ido dando nombres a estas superficies. Entonces, Bernoulli fue el primer investigador que se puso a estudiar qué relación había entre la velocidad de un fluido, en este caso el viento, y la presión. Entonces, pues él obtuvo que la presión es proporcional al cuadrado de la velocidad de un fluido cuando el fluido choca perpendicularmente a una superficie, ¿sí? Pero bueno, ya si la superficie es muy grande, si es chica, si en este caso los techos son inclinados, entonces cómo varía ese impacto del viento sobre nuestra estructura. Además, si nuestras estructuras tienen ventanas, si tienen ventanas, entonces o puertas, o como sería una bodega, ¿no?, que tiene grandes puertas, el flujo del viento ingresa al interior. Entonces depende de qué lado sople el viento, ¿no? Si sopla enfrente del portón, pues va a ser como un globo que vamos a tender a que nos va a inflar la estructura, ¿no? Entonces interiormente se van a crear empujes adicionales a los exteriores. Entonces hay que tener la suma de esos efectos. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a ir considerando todos esos efectos? Eso es lo que voy a ir platicando en esta introducción. Y como vemos, bueno, esos efectos se traducen en el desprendimiento, como mencionábamos. No sé si se alcance a ver ahí. En aquí, aquí no se alcanza a ver, acá en la tele se ve muy bien, pero bueno, ese es un edificio que es un hotel de una cadena prestigiosa, en donde todos los elementos de recubrimiento salieron volando, ¿sí? Y pues como se menciona también, se ha mencionado, pues no es tanto la pérdida de los recubrimientos que, valga la redundancia, puedan perderse, sino las consecuencias que produce ese desprendimiento. Al desprenderse salen como proyectiles. Al volverse proyectiles, pues pueden herir a personas e incluso matarlas, o caer sobre otras estructuras o sobre automóviles. En fin, hay casos de agencias de automóviles que se cae toda la agencia porque es de muros muy ligeros, o más bien de fachadas muy ligeras y de cubiertas muy ligeras. Y en Acapulco lo hemos visto, en La Paz, en Cancún, pues se caen sobre los automóviles. Entonces también es importante considerar esa importancia, la clasificación y cómo se va a comportar esa estructura ante el efecto del viento, si es muy rígida, si es muy flexible, si tiene muros muy ligeros, cómo se va a comportar, con el fin de asegurar de que no tengamos mayores pérdidas de los contenidos. Y bueno, sobre todo, que no tengamos pérdidas de vidas humanas. Y aquí abajo, bueno, pues lo que comentábamos aquí con un ingeniero en el receso, pues son los espectaculares. ¿Sí? Es muy frecuente, y en la Ciudad de México hemos tenido fallas por espectaculares, ¿no? También es espectacular la caída, pero lo que sí siempre notamos es que fallan en la cimentación, entonces no es tanto el soporte. Sí ha habido casos en que hay falla en el soporte, ¿no?
por pandeo de la sección, pero más bien es el desprendimiento que ocasiona el viento, o sea, hay un empuje vertical que los arranca como si fueran árboles, y entonces lo que no está bien, digamos, diseñado es la cimentación o los anclajes. Entonces sí tenemos que, aunque sea en la Ciudad de México, como decimos, no va a regir el sismo, pues sí, pero cuando venga un viento extremo, entonces hay que revisar bien nuestros anclajes. Aquí lo que importa son los anclajes y la cimentación, ¿no? Que vaya a resistir esa fuerza, no nada más de volteo, sino también vertical. Bueno, entonces, introduciéndonos un poco a cómo vamos a ir calculando esos empujes que ocasiona el flujo del viento sobre nuestras superficies en las estructuras. Pues aquí tenemos esta gráfica, o esta figura, perdón, en donde vemos el flujo del viento si actúa en esta dirección y se encuentra con este tipo de obstáculos, se van a generar unos remolinitos, ¿no? Y esos remolinitos, la ingeniería de viento le llamamos turbulencia. Ya otro aspecto son los vórtices también. Pero bueno, aquí se trata de ver cómo el viento va a actuar sobre las superficies de las estructuras, y no nada más de una, sino también están los efectos que les llaman de escudimiento. Pega el viento sobre una, pero esa turbulencia puede generar sobre la estructura de atrás efectos que pueden dañar también parte de las fachadas o incluso todas las fachadas o su cubierta si son ligeras, ¿no? Es muy común también ver fallas de algunos accesorios en azoteas. Bueno, sí, cuando la losa es rígida, o si la azotea ni se inmuta, ¿no? Pero si es una cubierta muy flexible, pues sale volando, o los accesorios salen volando, o los tinacos salen volando, ¿no? Entonces, y sobre todo si ya es a una altura elevada sobre el nivel del terreno natural, pues la velocidad del viento aumenta. Bien, entonces en esta otra figura estoy representando lo que comentaba el doctor Adrián. La velocidad, si la consideramos en una dirección, y si sacamos en un tiempo de medición, podemos sacar una velocidad promedio, ¿sí? Podemos sacar la velocidad promedio en ese intervalo de medición. Y esa es con línea continua negra, pues ese es lo que nos representa la velocidad media. Pero alrededor de esta hay fluctuaciones, ¿no? Esas fluctuaciones pues tienen los picos máximos. Entonces a la velocidad media le tenemos que adicionar el efecto de la velocidad que está variando, ¿sí? en el tiempo. Bueno, entonces a eso se le reconoce como en la ingeniería de viento como el efecto de la turbulencia que se produce durante el flujo del viento al chocar con obstáculos. Y bueno, en esta otra figura hay otras formas geométricas en donde también empieza a haber estos remolinitos o turbulencia del viento, que si nosotros tenemos un instrumento de medición cercanos a estas estructuras, pues vamos a obtener posiblemente esta variabilidad o esa diferencia con respecto al valor medio de la velocidad en ese tiempo de medición. Y bueno, aquí ya vamos viendo en estructuras más particulares. Por ejemplo, sería como una bodega con un techo a dos aguas. ¿Cómo se va a poder ir distribuyendo el flujo del viento? ¿Cómo el viento va a actuar sobre la forma de nuestra estructura? Entonces decía yo al principio que la norma se va a aplicar, pero también depende de que esa geometría venga en la norma. Si no viene, pues se tienen que hacer o pruebas experimentales en túnel de viento o modelos numéricos de la mecánica de fluidos computacional, que ya en el mercado hay varios
programas que nos permiten simular esos efectos, ¿no? Hay de diferente, digamos, nivel de aproximación de esos modelos, de acuerdo a cómo lo que se requiere estudiar. Bien, pues si nosotros consideramos una dirección del viento, como les decía, aquí tenemos la velocidad media, pero la parte fluctuante va a tener 3 componentes, ¿no? Si lo vemos en el espacio cartesiano, entonces esas 3 componentes, dependiendo en dónde estemos nosotros queriendo estimar la velocidad máxima probable que se pueda presentar, o más bien máxima para un tiempo de medición, pues en cada punto va a haber 3 componentes adicionales a la velocidad media que nos representan la turbulencia que está teniendo esa medición en ese sitio. Y esto, bueno, pues es una definición que viene en esta norma, que es una norma europea y que también ahí pueden consultar. Entonces es importante considerar esas componentes del viento adicionales a la velocidad media y la ubicación, como les decía, en donde vamos a nosotros querer estimar cuál es la velocidad con fines de diseño, la velocidad máxima. Y por otro lado, estas componentes representan, como les decía, la turbulencia del viento o las ráfagas del viento en esas direcciones respectivamente. Entonces, es importante también mencionar que lo que nosotros medimos en una estación meteorológica es la velocidad máxima que ocurre en un determinado tiempo. Y esa es la que nos interesa para fines de diseños, la velocidad máxima. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que se presente máximo en muchos años de medición? Eso es lo que hace el análisis de extremos que presentó el doctor Jorge Sánchez para las estaciones visitadas. Entonces, lo que nos interesa es conocer en una dirección cuál es la velocidad máxima. Entonces, esas mediciones están para una dirección. Ahora, podemos decir que también podríamos considerar el efecto de la direccionalidad del viento, pero para eso sí se necesita mayor tiempo para analizar ese otro componente. En otras normas internacionales sí existe coeficientes de direccionalidad que pueden disminuir o aumentar finalmente la intensidad del viento. En este caso todavía no lo hemos realizado, pero es un tema que todavía se puede estudiar. Bueno, como otra definición importante de lo que es la turbulencia, de lo que genera la turbulencia, como estamos viendo, pues se presenta sobre todo muy cercano a la superficie de la Tierra, ¿sí? Entonces, dependiendo del nivel de obstrucciones que se encuentra en el flujo del viento, pues va a haber también diferentes flujos que como conocemos en la mecánica de fluidos, puede presentarse un flujo laminar o uno de transición o uno ya turbulento, ¿no? Cuando ya el efecto de la rugosidad de la superficie del terreno tenga ciertos efectos, y esto aquí lo vemos esquemáticamente. Entonces, si viene el flujo del viento y empieza a encontrarse obstáculos, si no hay obstáculos, pues este va a ser el perfil de velocidades. La velocidad va a ir aumentando hasta un cierto nivel y luego ya se vuelve constante, ¿sí? Sobre el terreno natural. Esa altura en donde ya el efecto de la rugosidad se denomina altura gradiente. Entonces, y si la rugosidad aumenta, entonces la altura gradiente va a aumentar, va a tener más efecto la rugosidad sobre el terreno, y así sucesivamente hasta encontrar un perfil en donde ya la turbulencia es importante. Y por eso
de diferentes estudios que se han hecho en campo y en laboratorio, se han definido 4 tipos de rugosidad para fines de especificarlos, ¿no? Y bueno, eso en la norma vienen descripciones de esos tipos de rugosidad que van desde terreno prácticamente plano, o cuando el viento en costa, por ejemplo, viene del mar, o en una ciudad que hay un lago grande, pues también si el viento viene en esa dirección, se puede considerar que la rugosidad en ese caso es prácticamente plana. Pero ya en centros de grandes ciudades, pues ya hay más edificios, ya hay más obstrucciones, entonces podemos llegar hasta una categoría 4. Para la norma nada más se consideró hasta categoría creo que 3, porque todavía no tenemos el caso en la Ciudad de México de una categoría 4. Necesitaríamos tener una ciudad como Nueva York o Shanghái, que pues posiblemente más adelante vayamos teniendo más edificios de gran altura. Pero bueno, hasta ahorita esos son, digamos, los tipos de rugosidad que se están considerando. Y bueno, aquí las principales parámetros que intervienen con el fin de estimar las presiones que se ejercen sobre estructuras, pues es el perfil de velocidades que vamos a tener según la rugosidad del terreno, la altura gradiente que vamos a tener también según la rugosidad del terreno, y otras medidas de la turbulencia. Y para estimar la turbulencia, cuando queramos estimar los efectos dinámicos que produce el viento sobre las estructuras, pues vamos a tener necesidad de conocer este índice de turbulencia que se ha definido como la relación entre la desviación estándar de la velocidad y la velocidad media para un sitio dado. Entonces aquí está la definición de acuerdo a la mecánica de fluidos, y se dice que la turbulencia es la fluctuación irregular de la velocidad de sus partículas, ¿no? Entonces es caótico ya la distribución de velocidades cuando hay mucha turbulencia, es muy caótica. Y bueno, entonces todo eso se va a ir considerando en las diferentes formulaciones que se han venido desarrollando con fines de estimar las máximas presiones sobre diferentes tipos de estructuras. Y vean, aquí pongo esta figura que se me hace, digamos, más práctica. Vamos a decir que aquí tenemos una variación de las presiones sobre una superficie, una medición en un tiempo de medición, ¿sí? Cómo varía, cómo fluctúan esas presiones sobre una superficie de una construcción. Bueno, si esa construcción, digamos que es rígida, ahorita vamos a ver para fines de diseño qué podemos considerar como una estructura rígida. Si vemos la respuesta de esa construcción ante esta presión, pues vemos que sigue el mismo patrón, ¿sí? Más o menos sigue el mismo patrón, pero vean que la fluctuación, en este caso de la turbulencia, es muy pequeña, o los desplazamientos de la estructura más bien son muy pequeños, ¿sí? Toda la estructura es muy rígida, casi no se mueve. Entonces, en esos casos podemos acudir a la fórmula de Bernoulli. La presión es proporcional al cuadrado de la velocidad, ¿ya? Así de sencillo. Entonces, pero de estudios en campo o en experimentales, se ha visto que una estructura es rígida ante los efectos del viento cuando su relación de esbeltez es menor que 5 y su periodo de vibración natural es menor a 1 segundo. Entonces, digamos que este es el parteaguas para decir o para ver si nuestra estructura es rígida o flexible. Y vean en la figura más abajo, ya tenemos una respuesta más fluctuante. O sea, seguimos con el mismo patrón, pero la respuesta es mucho mayor. ¿Por qué? Pues porque la estructura ya no es rígida, ya es flexible, o decimos también que ya es sensible a los efectos dinámicos del viento. Y cuando caemos en este tipo de estructura, podemos
como en la dinámica estructural lo sabemos, podemos entrar en un caso de resonancia, ¿no? O sea, que la frecuencia de nuestras ráfagas coincidan con la frecuencia de vibración de nuestra estructura. Entonces eso nos lleva a una respuesta más grande. Entonces aquí es donde dividimos. Si nuestra estructura es rígida, pues cae dentro de las estructuras tipo 1 y nada más es necesario considerar los empujes estáticos, así le llaman, que en realidad pues todo se mueve, ¿no? Pero como son muy pequeños los movimientos o la respuesta, entonces podemos considerarlos como empujes estáticos o empujes medios. Y bueno, la representación matemática del viento turbulento, como les comentaba, pues viene dada por la suma, a la raíz cuadrada de la suma de la velocidad media más las tres componentes del viento turbulento. Entonces aquí tenemos una gráfica en donde se representa la variación de las velocidades en un tiempo de medición para diferentes alturas y como vemos más o menos siguen el mismo patrón hasta ciertas alturas y como vimos dependiendo en dónde estemos en la capa límite, o sea dependiendo de qué tanta rugosidad tengamos en la superficie, pues a partir de una cierta velocidad, esa velocidad ya va a ser, a partir de una cierta altura, la velocidad ya va a ser constante. Y esa altura se llama altura gradiente. Y bueno, aquí en términos de, en un continuo, pues, ¿cómo se definiría la velocidad media? Mediante esta ecuación, la integración de las velocidades en este intervalo de medición. Bien, pues todo eso, ese planteamiento, uno de los investigadores precursores de la ingeniería del viento fue el doctor Alan Davenport, de origen canadiense, hizo sus estudios en Inglaterra y luego regresó a Canadá y se integró al grupo de la Universidad de Western Ontario en Ontario, Canadá, y ahí creó uno de los más importantes túneles de viento, ¿no? Que son laboratorios donde se simulan los efectos del viento con modelos, ¿no? Como los que presentaba el doctor Pozos. Entonces, él fue implementando las formulaciones, sobre todo para el aspecto dinámico. Pero como les decía, bueno, ya se había estudiado Bernoulli que la presión, cuando la estructura es rígida, la presión perpendicular a una superficie, pues es proporcional al cuadrado de la velocidad. Y bueno, en estas normas técnicas complementarias, en esta edición, vienen diferentes coeficientes que están tomando en cuenta diferentes condiciones, ¿no? Ese factor de proporcionalidad es el 1/2 de la densidad del aire. Entonces, eso ya está considerado aquí en este punto 52 para la Ciudad de México. Si ustedes van y comparan con la del manual, oye, pero es que aquí es otro factor, pues sí, porque la del manual es para todo el país y se tienen que hacer correcciones. Aquí ya está definida para la Ciudad de México. Luego viene un factor de presión. Este es el coeficiente de presión que nos va a interesar ahorita en lo que sigue. Y lo vamos a ir viendo cómo se determina. Luego existe un factor de respuesta a las ráfagas y este factor toma en cuenta el efecto adicional dinámico si la estructura es sensible a los efectos dinámicos. Pero como ahorita nada más nos vamos a concentrar en los empujes estáticos, bueno, en este caso esto valdría 1. Estamos pensando que esto es para estructuras rígidas. Y luego viene considerar los efectos topográficos, considerar la variación de la velocidad con la altura, considerando la rugosidad que se tenga,
Bueno, finalmente la velocidad aquí está puesta en metros por segundo, de manera que este factor .52 está homogeneizado para que las presiones nos den en pascales. Bueno, si ustedes comparan esta ecuación con la que recomienda el ISO 4354, su última versión 2009, pues es similar, ¿no? Y es pues lo que representa la ecuación de Bernoulli. Y bueno, aquí vemos una planta de cómo se va distribuyendo el efecto del flujo del viento sobre diferentes superficies. Esto estamos viendo otra vez digamos una bodega con un techo a dos aguas. Entonces, cuando el viento viene de izquierda a derecha, esta superficie se llama de barlovento, la de atrás se llama de sotavento, y estas superficies se llaman muros laterales o superficies laterales, ¿sí?, a la acción del viento. Entonces, ¿cómo vamos a determinar esas presiones sobre cada una de esas superficies? Pues esto nos los va a dar el coeficiente de presión, que nos va a representar la forma de la estructura y la superficie sobre la cual está actuando. Bien, entonces, en la norma se especifica ahora de una manera, pensamos que más clara, como estaba antes, que las presiones sobre esas superficies se van a calcular ya sea para construcciones cerradas o para construcciones abiertas. Más adelante platicaremos qué son construcciones cerradas, pero son las que, vamos a decir, pueden dejar que el flujo del viento entre al interior. Entonces la presión va a estar dada por la suma de las presiones exteriores menos las interiores, como les decía, ¿no? Si el flujo del viento viene sobre una gran abertura, entonces va a ser como el efecto que cuando inflamos un globo. Entonces va a haber presiones que van a causar empujes adicionales a las presiones exteriores que se puedan presentar. Entonces esas presiones se van a ir calculando conforme al coeficiente de presión que se especifique. Y para las construcciones abiertas, por ejemplo, los letreros o muros aislados, los coeficientes que se dan se denominan coeficientes de presión neta, porque esos coeficientes ya consideran tanto la presión de un lado, en donde es la superficie de barlovento, como la succión que ocasiona en el otro lado, si el viento coincide perpendicularmente. Entonces ya no se ha hecho por separado, ¿no? Un coeficiente de presión de cara de barlovento y en la cara de sotavento, sino ya se suman los dos y ya se da un coeficiente de presión neta. Entonces en ese caso ya se aplica directamente, ya no se tienen que hacer sumas. Bueno, sustituyendo en estas ecuaciones la ecuación que veíamos anteriormente, pues para construcciones cerradas vamos a tener .52 del coeficiente de presión exterior por la velocidad de diseño al cuadrado. Como vemos, aquí le llamamos velocidad de diseño al cuadrado cuando ya está factorizada por el factor de topografía y por el factor de rugosidad de altura, de variación de rugosidad y de altura, ¿sí?, y por la velocidad al cuadrado. Y es importante también aquí mencionar que esa velocidad es de ráfaga, o está asociada a intervalos de medición, o también se les llama lapsos de promediado de 3 segundos. ¿Sí? Eso viene desde el tipo de instrumento, cómo registra. Entonces, internacionalmente, ahorita ya prácticamente todos los instrumentos pueden medir para tiempos de medición de 3 segundos o de 10 minutos. Entonces, cuando las estructuras son muy rígidas, digamos, ya lo que se aplica es la velocidad de ráfaga instantánea, y esa es la que mejor reproduce el efecto de la presión cuando las estructuras son rígidas. Pero cuando tomamos la formulación de Davenport para las estructuras que son sensibles a
efectos dinámicos, entonces tenemos que utilizar una velocidad con un lapso de medición de 10 minutos. ¿Por qué? Porque así está hecha la formulación de Davenport, que nos va también un poquito más a explicar en forma detallada el doctor Pozos. Y también en ese tiempo se considera que las ráfagas, para esos lapsos de medición, tienen esos efectos dinámicos sobre las estructuras flexibles. Bueno, pero entonces ahorita nos concentramos en los estáticos. Entonces esa velocidad de diseño son ráfagas asociadas a un lapso de medición o a un tiempo de medición de 3 segundos. Y esto es para las presiones exteriores y esto es para las presiones interiores. Y vamos a ver más adelante, después de la siguiente plática, ya esos coeficientes de presión, cómo se han ido actualizando para la CNTC. Y bueno, en las construcciones abiertas ya nada más tenemos igualmente el coeficiente de presión neta, ¿no? Y bueno, empezando ahora sí con la definición de un coeficiente de presión, se define como la relación entre la presión en un punto dado. Por ejemplo, si lo hacemos una prueba en túnel de viento, tenemos nuestros sensores en estos puntos. Entonces, en este punto, ¿cuánto es la presión cuando estemos midiendo en relación con respecto a una presión dinámica de base, que así se denomina? Y esta presión dinámica de base nada más es un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Entonces son las mismas unidades, entonces el coeficiente de presión siempre va a resultar sin unidades. Y bueno, entonces para las diferentes formas siempre se hacen experimentos, ya sea en modelos a escala o modelos a escala real, y se obtienen esos coeficientes de presión para las geometrías más comunes. Por eso les decía, si tenemos una de geometría que ya no está dentro del reglamento, que ya no es tan común, tenemos que buscar o en la literatura o hacer pruebas de túnel de viento para esas geometrías o modelos numéricos. Bueno, aquí tenemos una representación de cuando se hace una prueba, pues la variación de las presiones tienen estas variaciones. Entonces lo que se toma es una envolviente de estas variaciones, y aquí presento en esta tabla el caso de la superficie de Barlovento. Por lo general, con respecto a todas estas normas, pues el valor es el mismo, y el tiempo de promediado o tiempo de medición puede variar según la norma, pero el coeficiente no cambia. O sea, lo que quiero dar aquí a hacer notar es que el coeficiente de presión no tiene relación con respecto al tiempo de medición, ya sea de ráfaga o de 10 minutos, o sea, sigue siendo el mismo. Entonces eso nos da una ventaja de que no tenemos casos a ello con respecto a un tiempo de medición. Bueno, como les decía, las presiones interiores también pueden ser considerables, y todo depende también de cómo estén las aberturas, por dónde va a entrar el viento, por arriba, por el medio, o es una gran abertura que va a entrar con mayor intensidad, y cómo va a circular, ¿no? Entonces también, si dentro de la construcción hay muros, entonces dentro de esa circulación, fíjense, aquí viene el flujo del viento así, pero puede presentar succiones en su interior. En fin, hay diferentes situaciones de las aberturas como estén. Entonces, como hay multitud también de formas de las aberturas, se han estudiado en cierta posición ciertas aberturas y se han recomendado coeficientes de presión interior, tratando de considerar todos estos posibles casos. Y eso es lo que vamos a ir viendo más adelante. Bueno, entonces esto es en cuanto a la introducción de lo que es, primero, bueno, qué es el viento, y después ya pasamos a cómo calcular las presiones,
y en este caso cómo interviene el coeficiente de presión. Pues aquí termina esta parte de mi presentación y le cedo la palabra al doctor Pozos para continuar con la siguiente. Vamos a dar tiempo, todavía tenemos para las preguntas, si tienen en relación a esto que acabo. Sí, adelante, acá hay una pregunta. Sí, para un modelo matemático, el momento de modelar las fuerzas de viento, ¿cuál sería el criterio para modelar la turbulencia? ¿Cuál sería? El criterio para modelar la turbulencia. Bien, dentro de las ecuaciones… No, yo quiero físicamente el modelo matemático. Si yo aplico la fuerza total en X más en Z o en Y, pero no quiero… ¿Cómo les explico? Tengo ya un modelo matemático que voy a resolver por elemento finito. Sí. ¿Cómo aplico esas fuerzas? Es que en ese modelo matemático, la ecuación, eso nos lo da la mecánica de fluidos, eso nos estima la turbulencia que va a tener el flujo al chocar con el obstáculo, de cierta forma. Entonces hay programas como el ANSYS, que es el que tiene, digamos, una mejor definición de esa ecuación en cuanto a la turbulencia. Pero hay que tener cuidado de cómo hacemos nuestro modelo de elementos finitos, porque como sabemos, mientras más pongamos elementos finitos en una región de interés, mejor nuestra precisión. Pero si son muy reducidos, el programa no puede capturar esos efectos, entonces podemos tener ahí valores no muy exactos. Entonces sí se necesita experiencia para poder manejar esos programas, pero esa turbulencia viene dentro de las ecuaciones de la mecánica de fluidos. Entonces no es decir, pues hay que considerar la componente tal y tal, sino ya viene dentro de la formulación de la mecánica de fluidos, viene la ecuación que considera el efecto de turbulencia. Sí. ¿Otra pregunta? Sí. Buena tarde, Atahualpa. Son 3 en una, a ver si se entiende. Nosotros normalmente en el viento tomamos un modelo y siempre es aislado para poder hacer el análisis, pero ahora en la Ciudad de México pues ya tenemos edificios altos, ya estamos muy pegados, ya estamos saturados. La pregunta es, y repito, son 3 en una, ¿la normatividad contempla el efecto que ocasiona mi inmueble a los aledaños siendo un edificio alto? Y viceversa, yo debería de considerar en un edificio, no sé, de 12 niveles, junto a la Torre Mayor o alguno de esos tipos, mítica, el efecto que ellos van a ocasionar por su turbulencia a mi edificio. Se lo tendré yo que sumar algo, o si viene en algún apartado. Y como tercero, la calle de Atoyac, paralela a Reforma, yo tengo la torre Reforma 509, tengo lo que es la Torre Mayor y tengo la otra que es la más alta de esa zona, la de concreto. Y en la parte de atrás me generan un efecto invernadero, tengo frío, pero a la vez cuando entra el viento por la cara principal de 509, que está en la esquina de Atoyac y Reforma, entra y se genera una cañada, entonces ya no me está pegando de frente el viento, me está pegando de costado, ocasionado por otro inmueble. Eso lo tiene ya contemplado, porque ya en un momento de la vida, ahorita estamos en stand-back con lo que son las estructuras altas, pero ya pasando este bache se van a generar bastantes. ¿Y qué efectos van a ocasionar? Sí, bueno, una respuesta general a las 3 preguntas es que en las actuales normas técnicas complementarias no se considera ese efecto, digamos, de Venturi o de escudamiento entre estructuras. Esto significa que necesitamos hacer varios estudios con diferentes disposiciones y alturas de los edificios y de las formas. Entonces,
hay dos caminos: hacer pruebas en túnel de viento con modelos o con la mecánica de fluidos computacional. Y esto con el fin, si es en las calles que nos interesa conocer esos efectos del flujo del viento en diferentes direcciones, es con fines de confort de los peatones, ¿no? Entonces, sí hay normas que ya están considerando eso, pero en las normas técnicas complementarias todavía no los consideramos. Tendríamos que hacer modelos representando, digamos, esa zona del río Atoyac, o cerca del río Ródano, donde está la CFE, ese modelo de cómo están distribuidas las construcciones, ¿no? Y también, si es un nuevo diseño, también, bueno, si es una zona en donde se están dando edificios muy altos, ver a futuro si ya puedo considerar una rugosidad del terreno del centro de grandes ciudades, ¿sí? Entonces, puedo manejar mis coeficientes de rugosidad y de topografía un poquito viendo a futuro cómo se van a ir modificando esas construcciones nuevas que se puedan ir dando. Entonces, pero en cuanto a los efectos que se puedan causar en las calles, el efecto del frío, porque pues ya no le llega el sol que antes le llegaba, entonces ya se tienen que hacer estudios más específicos y eso pues ya sería con otros tipos de pruebas. No sé si con eso responda. Buenos días, Jorge Villeda. Dentro de las combinaciones que uno podría hacer para una nave industrial, ¿se tiene que hacer de lado por lado o se tiene que aumentar también un lado más un porcentaje del otro lado? ¿O qué tipo de combinación se podría hacer para considerar varias combinaciones, ¿no? No sé si hay algún porcentaje extra en cada combinación o no. Ok, sí, me parece una buena pregunta. El viento, la ráfaga del viento ocurre en una dirección y la mayor energía que le transmite ese flujo de viento a la estructura, pues es en esa dirección. Entonces no es como en el sismo. De hecho, en los coeficientes de presión, en muros laterales ya se va a considerar el efecto lateral, ¿sí? Pero no es como considerar un porcentaje en la otra dirección. Lo que sí viene en la norma es que cuando menos se analicen dos direcciones ortogonales, ¿sí? Sobre todo cuando la geometría en planta es rectangular, cuadrada, ¿no? O incluso circular, ¿no? Como una chimenea. Entonces, cuando menos esas dos direcciones, pero de forma independiente. No hay una combinación precisamente porque las ráfagas de viento, la mayor cantidad de energía que traen es en esa dirección que están actuando. Las otras componentes, digamos, son relativamente despreciables. Entonces, pero se toman en cuenta esos efectos en las otras superficies de la construcción mediante los coeficientes de presión, mediante las superficies que vimos cómo se definían, si es barlovento, sotavento o superficies laterales o muros laterales. Ese efecto de qué tanto tiene el flujo del viento en la otra dirección se toma a través de los coeficientes de presión. Cuando ya la estructura tiene una forma particular y bajo cierta intensidad de la velocidad del viento, entonces ya se pueden presentar lo que mencionaba, los vórtices alternantes. Entonces ya ese es un efecto dinámico, ya no cae dentro de lo estático, entonces sí se tiene que analizar en la norma si viene qué procedimiento hay que aplicar para estudiar esos efectos adicionales dados por los vórtices que se presentan. Pero las combinaciones en el caso del viento nada más son mínimo dos direcciones ortogonales. Si el diseñador observa que posiblemente a 45 grados, como es el caso sobre todo de las estructuras de celosía,
las torres de celosía, pues entonces también hay que considerar esa dirección. Y las presiones interiores, dependiendo en dónde esté la abertura, también pueden variar los coeficientes de presión. Entonces, sí se vuelve un buen número de combinaciones que hay que hacer ya cuando hay presiones interiores. Pero afortunadamente, antes pues hacerlo a mano, pues sí era bastante pesado el trabajo, pero ahora ya con los programas ya define uno las condiciones básicas de carga y luego ya le dice uno cómo combinarlas y ya los resultados nos mandan pues los valores máximos a los que tenemos que diseñar. ¿Qué tal? ¿Por allá arriba? Hola, ¿qué tal? Levanten la Por mano, acá. pero no- ya. ¿Qué tal? Por allá, sí. Buenos días. ¿Pudiera dar algún ejemplo práctico donde la norma permita suponer una estructura cerrada y otra abierta, por favor? Sí, vamos a pensar en es que una estructura abierta, una estructura cerrada es cuando la planta de la estructura es regular, digamos rectangular, ¿no? Pero no necesariamente toda la estructura es impermeable o estanca, se dice. Puede que haya un muro que aunque la vista en planta es rectangular, pero puede que haya un muro con muchas aberturas, o sea, tenga mucha porosidad, o de plano no haya muro. Pues qué ejemplos, generalmente eso se dan en las bodegas, ¿sí? Cuando se necesita almacenar algo, entonces necesitamos meter camiones o en estructuras industriales. Pues en casas es poco frecuente tener una estructura completamente impermeable, ¿no? Perdón, permeable. No, sí, impermeable, o sea, cerrada. Si hay aberturas, entonces va a ser permeable, entonces va a ser abierta. Entonces, esa, digamos, ahorita hay algunas imágenes que no traigo, pero en donde podríamos andar un poquito más sobre eso, pero si me dejas tu correo al rato, igual te mando esas figuras. Si ya no hay más Doctor, buenas tardes. Ah. Yo tengo una pregunta. Adelante. Hablaba usted mencionaba el término de ráfaga instantánea en estas nuevas normas técnicas complementarias. ¿A partir de qué publicaciones se consideró este efecto? Lo comento porque hace algunos años vinieron abajo espectaculares y al hacer revisión de sus memorias, de las que los tenían, sus memorias de cálculo, pues solamente consideraban el viento uniforme, pero sin considerar el efecto ráfaga, o lo calcularon mal o no estaba considerado. Bueno, esto de las velocidades de ráfaga, si no mal recuerdo, viene desde la versión 2014 o antes, o una antes. Y se empezó a involucrar el efecto dinámico, ¿no? Entonces, si se quedaron en las velocidades asociadas a otros tiempos de medición, pues entonces es posible que no hayan considerado ese efecto adicional de la ráfaga. Entonces, bueno, pues esperamos que con esta actualización de la norma, pues eso ya entre dentro de los cálculos de manera directa, ¿no? Ya no tengamos que estar fijándonos en qué tipo de velocidad es y en qué método, sino aquí ya, como está planteado en los procedimientos, ya se ve directamente. Muchas gracias. Sí. En los espectaculares se acostumbra mucho poner el poste y el anuncio no perpendicular, sino totalmente excéntrico. Eso provoca torsiones que se reflejan en los tornillos de la cimentación del soporte
y son bastante fuertes, porque es una torsión muy grande, porque hay espectaculares de 15 metros, 10 metros. Claro. Es nada más quería hacer esa observación, que hay que tomar en cuenta la torsión que se genera en la base y que los tornillos de abajo a corte debe considerarse. Sí, cuando el anuncio no es simétrico hay que tener esa consideración, esa excentricidad que le adiciona un efecto de torsión al soporte. Así es. Doctor, buen tema. Quisiera nada más hacerle la pregunta de las torres que transportan esos cables de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad y que en algún momento atraviesan la Ciudad de México. ¿Cómo las calculamos? ¿Con el manual de obras civiles o con esta norma técnica? Sí, la recomendación es no combinar normas, ¿no? O a menos que sea muy detallado la revisión, pero no, hay que seguir todo lo que dicen las normas. Para el caso de la Ciudad de México hay que seguir lo que dicen las normas técnicas. Aunque fueran torres de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, yo creo ahí que la Comisión Federal, bueno, no creo, de acuerdo a mi experiencia, los proyectos que da la Comisión de Electricidad para torres de transmisión, en sus especificaciones de diseño, siempre indica que se debe usar el manual. Pero si aquí rige las normas técnicas complementarias, lo que se tendría que hacer es comparar y diseñar con el más conservador, con las presiones más conservadoras. Entonces hago las dos opciones, diseño con las dos y veo cuál es la más crítica. Cuando en las especificaciones, en este caso de las licitaciones, se pide así, sí habría que hacerlo así. Ahora, si no hubiera especificación, aplica la norma municipal, ¿no? Okay. En este caso de la Ciudad de México. Gracias. ¿Cómo vamos? Bien. Gracias. El reglamento de construcción del Distrito Federal es muy enfático y dice que todas sus normas, viento, sismo, etcétera, etcétera, son aplicables solamente a estructuras tipo edificación. Lo dice específicamente, no se deben aplicar estas normas a estructuras especiales como son chimeneas, torres de transmisión o cualquier otro tipo. Así de fácil lo dice el reglamento. Ok, pues muchas gracias por la aclaración, doctor Oscar Hernández. Muy buena. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Héctor Padilla. ¿Estas normas ya incluyen el análisis de hasta banderas? Sí, eso lo vamos a presentar en la siguiente ponencia. Vamos a decir que ya se incluyeron las presiones sobre banderas. Ok, gracias. Gracias, Carlos Báez. En la norma no incluye una definición formal de edificios altos, sin embargo, por lo que estoy entendiendo, se puede hacer con a través de su respuesta fluctuante, ¿no? a vórtices, dependiendo de su altura y base. Pero para que un cliente lo entienda de manera más fácil o la población en general, ¿ustedes tienen alguna altura estimada para que sea una definición más sencilla para en general decir tantos metros ya se puede considerar un edificio alto? Creo que esa respuesta, doctor Pozos, creo que mejor le paso la pregunta. Bueno, gracias. Pues sí, efectivamente no hay
no se pone en la norma una definición de edificio alto. Nosotros lo que hemos hecho en ocasiones es recurrir a una definición que da el Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano, una cosa así se llama, así es en español, y ellos indican que un edificio con una altura mayor a 50 metros puede decirse que es un edificio alto, aunque es realmente muy complicado dar así una definición precisa, porque puede ser un edificio con dimensiones en planta muy grandes y parecería un edificio, vamos a decir, en proporción como chaparrito, ¿no? O podría ser extremadamente esbelto y se vería como muy alto. Por eso es una definición que dan ellos. Se podría complementar ahí con esa información y además aquí lo que utilizamos son principalmente dos parámetros para identificar si la estructura es susceptible a efectos dinámicos, que es justamente lo que acaba de comentar, el periodo y la relación de aspecto, la altura entre la dimensión menor en planta. Pero sí, de hecho, dar una definición precisa de edificio alto es complejo. Yo los invitaría a revisar la página de esta sociedad, Edificios Altos y Hábitat Urbano, algo así se llama. Y van a poder encontrar incluso infografía en donde les pone ejemplos, diferentes edificios con configuraciones interesantes y como dicen ellos, ya se podría clasificar como alto, pero ellos van un poco más allá. Hay edificios altos, hay edificios superaltos y hay edificios mega altos. Quizás el mega alto sería la Torre Dubai, mega altos Torre Dubai y por ejemplo la Torre, ¿cómo se llama esta? Torre Jeddah de 1 kilómetro de altura. Entonces ya se manejan ya diferentes niveles de altura, pero esa sería la recomendación. Pero vamos a tomar la sugerencia que hace, porque quizás para la siguiente versión en un comentario incluir eso, ¿no? Para que tengan un poco más de información. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por su atención y le cedo la palabra al doctor Poz. Estoy anotando para sí hacer lo que estamos diciendo. Gracias. Bueno, gracias. Si me pudieran apoyar con una